con esto cuento con Julio Schilling, quien es analista, politólogo. Julio, bienvenido. ¿Cómo estás? De lo más bien, gracias a Dios. Jorge, un placer de estar contigo como siempre. Julio, antes de pasar con los temas, tienes un evento que es un simposio martiano. O sea, Martí, Correcto. pragmático o intransigente. Háblanos en un minuto acerca de este tema. Cómo no, es este jueves 26 de enero a las 5:30 de la tarde, Patria de Martí y The Cuban American Voice van a tener un simposio sobre Martí, donde el examen que se va a hacer es en la praxis martiana, tratar de llevarla sin ánimo de especulación, pero con la convicción de que el ideario martiano tiene una relevancia extraordinaria y así celebramos el 170 aniversario de su natalicio. El evento va a ser en la Biblioteca Regional de Westchester, en Coral Wayler 94 Avenida. La entrada es completamente gratuita. Los panelistas van a ser Eduardo Lolo, José Raúl Vidal y Emilio Sánchez. Este servidor será el moderador y lo vamos a transmitir también en vivo y en directo, que lo pueden ver entre diferentes plataformas. La más accesible sería entre la propia página patriademarti.com, patriademarti.com. Se le va a extender un premio, también el premio Patria de Martí de Excelencia, al excomisionado Javier Souto por su hoja de gran servicio público a toda la comunidad a través de muchos años. Todos están invitados y de nuevo la entrada es completamente gratuita y abierta al público. Excelente. Mira, hablando de eventos, también va a haber un conversatorio que no nos dio tiempo a hablar sobre esto, que se llama José Martí entre celos de copos de nieve, con Fernando Godo, y va a tener de invitado al doctor Antonio Becchili. Esto, como todo el mundo sabe, al igual que tu evento, por el aniversario 170 del nacimiento de José Martí. Este evento de Fernando Godo va a ser en el Instituto Aranegui. Va a ser el sábado 28 de enero a partir de las 11 de la mañana. O sea que ya saben, va a ser un evento con los libros de Fernando Godo, también hablando sobre el apóstol José Martí, también al igual que el tuyo, pinta para estar, parece que va a estar, asumo que va a estar por la calidad de la persona que se congrega, pues muy interesante. Mira, vamos a las informaciones. Tengo aquí una noticia que dice que un informe reciente de la Oficina de Presupuesto del Congreso proyecta que dos de los principales fondos del Seguro Social de los Estados Unidos se van a agotar en las próximas décadas y uno de ellos se va a agotar en los próximos 10 años, ya que los miembros más jóvenes de los programas están destinados a perder más que los miembros mayores. Esto se declaró a CBS. Si la brecha entre los desembolsos y los ingresos de los fondos fiduciarios se produce como proyectos de la CBO, el saldo de los fondos fiduciarios se reducirá a cero en 2033 y la administración del Seguro Social ya no podrá pagar los beneficios completos cuando vencen. Esto fue declarado, por supuesto, por la Oficina de Presupuesto del Congreso. ¿Qué Oficina de Presupuesto del Congreso tiene las siglas CBO? El Fondo Fiduciario del Seguro de Vejez y Sobreviviente se va a agotar en 2033 y el Fondo Fiduciario del Seguro de Invalidez se va a agotar en 2048. Así dijo la agencia. Si se combinan los fondos fiduciarios, el dinero va a desaparecer en el año 2033. La Oficina de Presupuestos del Congreso espera que el gasto en seguridad social aumente al 7% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos en el año 2096, frente al 5% del Producto Interno Bruto en el año 2022. Más allá de estos términos técnicos, ¿qué piensas tú de esto? ¿Cuál sería tu comentario en sentido general? ¿Serías partidario de privatizar, al menos parcialmente, la seguridad social? Los republicanos dicen que sí, muchos de ellos. Los demócratas casi en bloque dicen que no. Mira,
varias observaciones, y yo creo que esto hay que, hay que ser consecuente con el principio de rendición de cuenta y de respetar contratos adquiridos. Lamentablemente, el Seguro Social y el Fondo del Seguro Social es utilizado y ha sido utilizado a través de los años de un modo bipartidista, en algunos casos para buscar alzas de impuestos, en otros casos para ganar elecciones, donde el adversario pues dice, mira, te quieren, típicamente los demócratas señalando a los republicanos que diciendo que le quieren cortar sus beneficios. Yo creo que, mira, en cuanto a un presupuesto igual que un presupuesto de un hogar, hay muchos gastos que son parte de una burocracia extraordinaria, muchos de ellos innecesarios, que hay espacio para recortes dentro de ese gran presupuesto que tiene los Estados Unidos. Pero un enfoque en el crecimiento económico, Jorge, es fundamental. Entonces, no podemos hablar de incumplir potencialmente con contratos para personas que ya están retiradas y que están recibiendo ingresos, cuando hay medidas que vemos como precisamente poner trabas y frenos a la producción energética de los Estados Unidos, que lleva un enorme costo al crecimiento económico, porque hay que estar claro, si la economía crece, pues de pronto las rentas al Estado entran de una forma geométrica a raíz de eso. Entonces, el enfoque de emergencia debería de estar en cuanto a eso. Claro. Pero a largo plazo, y esto se debía haber hecho hace mucho tiempo, buscar alternativas que mezclan público y privado, o sea, privatizar y preservar aspectos públicos, como han hecho muchos países, por ejemplo, como Chile hizo desde hace muchos años, donde tienen una solvencia, incluso la inversión tiene un rendimiento mucho más grande del aporte de todas las personas. Yo creo que eso es donde debe de radicar, pero para empezar, el enfoque tiene que ser en buscar que las recetas son claras, cómo vas a hacer que la economía crezca, porque una economía pujante, pues triplica las rentas en un término relativamente corto. Por eso sí, frenar gastos, no de nuevo a contratos existentes, a personas que han aportado toda una vida y después entonces, o que se pensaban jubilar y mover la edad a una edad más avanzada. Yo creo que hay que buscar frenos al gasto público de otras vías, pero mantener siempre el enfoque qué se puede hacer en la economía para precisamente darle estímulo a la economía más grande del mundo, en el país supuestamente más libre del mundo. Ese debe estar el enfoque, no en proyectos idílicos que solo sirven a clientelismo político y no producen los beneficios a la sociedad en general. Claro, y algo que yo resaltaría es que no se puede tocar el Fondo de la Seguridad Social. Correcto. Una vez que este Fondo de la Seguridad Social entró como parte del presupuesto de los Estados Unidos, ya entonces vinieron las manos a quitar, a poner, a ajustar. Yo creo que no se debe tocar el dinero de la seguridad social y, por supuesto, la responsabilidad fiscal tiene que ser muy importante, porque estamos enfrascados en una carrera desenfrenada gastando dinero. Además, otro tema del que casi nadie habla y tiene que ver con el aborto, porque aborto y la longevidad de las personas. Primero, la gente está viviendo mucho, lo cual es bueno, porque eso mejora la calidad de vida de las personas, pero al mismo tiempo, teniendo a gente que vive mucho tiempo, antes no se mantenía por tantos años a la persona del Seguro Social, teniendo en cuenta que ya no nacen tantos niños, gente que vaya a reemplazar a esos que se retiran, entonces ahí tenemos una crisis, ¿no? Que tal vez indirectamente tiene que ver con el aborto, me parece a mí, porque no están naciendo tantas personas como para suplantar como fuerza laboral a aquellos que se van retirando.
entonces son muchos problemas. ¿Tú estarías a favor de privatizar el seguro social? Estaría a favor de introducir, o sea, opciones parciales. Yo creo que eso puede ser un enfoque mixto, donde se mantiene el papel público, pero también hay fondos privados con determinada seguridad. Me parece que eso sería un camino saludable a largo plazo. Y hay que también, porque tú has tocado un punto importante en cuanto a el aborto y cómo eso está causando en los países del primer mundo un descenso en el crecimiento. Un invierno demográfico, como se dice. Correcto, correcto. Entonces, la respuesta, en este caso, curiosamente, tanto de la izquierda como algunos en la derecha, es que, bueno, se puede exportar de los países que no tienen, pues, tanto control natal y producen mucho más. Pero el gran problema de eso es que antropológicamente se está desdibujando la identidad nacional, y porque todo esto se está haciendo sin consideraciones del Estado de Derecho y respeto a la ley de inmigración. Y hay otra cosa también, Jorge, que hay que tomar en cuenta, y eso es la introducción de la facilitación de matrimonio de personas del mismo sexo, donde tenemos personas que tal vez por conveniencia quieren de un modo legal extender beneficios a tal vez alguien que incluso a lo mejor ni siquiera tienen una relación sentimental, pero es una forma de extender beneficios y poner un mayor costo precisamente a los beneficios de retiro por considerarse que son el cónyuge. Yo creo que todas estas cosas hay que entender y añaden es la ley de consecuencias no intencionado o tal vez intencionado de muchos. Claro, no, y máxime de que las parejas del mismo sexo no procrean niños. Y eso por biología humana. O sea, desde que el hombre es hombre, el diseño del cuerpo humano no implica que hombre con hombre, de criatura, o sea, de niño, produzcan niños, ni mujer con mujer tampoco. Eso no existe ni existirá jamás en la historia de esta humanidad. Son las 5:17. Quédate ahí para seguir conversando, como se dice en castizo, echar una parrafada más sobre temas de actualidad. Y amigos, son las 5:19, horario estándar del este en los Estados Unidos. Me acompaña Julio Schilling. Julio, hay muchísimo pasando en materia de elecciones aquí en los Estados Unidos, porque aunque las elecciones, sobre todo las elecciones presidenciales, pasaron hace 2 años, todavía hay informaciones que se siguen generando en este sentido. Y usted, querido oyente, tiene 2 opciones. O las escucha y las lee, o simplemente no le hace caso a la información y dice que no y cierra los ojos. Resulta que millones y millones de boletas por correo en California no han sido contabilizadas luego de la primera prueba importante del estado de su programa universal de votación por correo. Y así afirmó un grupo de vigilancia, lo que se dice un watchdog, este mes. La Fundación Legal de Interés Público dijo en un informe este mes que no se contabilizaron 10 millones de boletas por correo después de las elecciones de noviembre de este año. No solamente las elecciones del año 2020 siguen generando noticias, sino las elecciones de medio término también generan informaciones. En 2021, California se convirtió en uno de los pocos estados en adoptar una política universal de votación por correo, mediante la cual cada votante en el estado recibe una boleta para votar por correo antes de una elección. Este watchdog dijo en su informe, o este centro de vigilancia u organización de vigilancia, dijo en su informe que después de contabilizar los votos en los lugares de votación y las boletas rechazadas en noviembre de 2022, quedaron más de 10 millones de boletas pendientes, lo que significa que los funcionarios electorales no saben qué les pasó. Esta información la está dando el medio Just the News. Por otra parte, el Partido Republicano de Connecticut está criticando a la Cámara Estatal liderada por los demócratas por una propuesta en esta sesión legislativa para considerar los derechos de voto para los inmigrantes ilegales, diciendo que los demócratas en el estado, al considerar tal idea, han perdido la cabeza.
El propósito declarado de esta propuesta, que es una resolución conjunta de la Cámara, la número 12, es permitir que los inmigrantes indocumentados, así le dicen ellos, o ilegales, que son residentes del Estado, voten en las elecciones municipales y estatales. Y esto se presentó este 17 de enero. Esa es otra información que tiene que ver en el campo legal. Y asimismo, 4 legisladores estatales republicanos en Arizona han presentado proyectos de ley para cambiar la forma en que se llevan a cabo las elecciones en el estado, al poner fin a la mayoría de las votaciones por correo y exigir la votación con boletas de papel. Los representantes estatales Liz Harris, Justin Heap, Rachel Jones y Austin Smith presentaron un proyecto de ley la semana pasada declarando: votar por correo está prohibido en este estado. Claro, otorga excepciones para las boletas de voto en ausencia, para el personal militar y los residentes que viven en el extranjero o que temporalmente están fuera del estado. Son 3 casos diferentes. Uno, en mi opinión, positivo, que es este último de Arizona, y los otros 2 tremendamente negativos. ¿Qué piensas tú? Mira, Jorge, esto es importante entender. El sistema democrático, o sea, el sistema de autogobierno que depende, que goza de soberanía popular, o sea, la idea de que la sociedad se puede autogobernar por medio de elegir a representantes para que los represente en el gobierno, deposita un valor igualitario en uno, que cada persona elegible vote, y 2, que los votos sean honestos. No hay, o sea, uno no es más importante que el otro, pero cuando se busca facilitar la votación al extremo que pone en peligro la validez y la integridad del voto, entonces se está conspirando contra precisamente el sistema de autogobierno, porque lo que se está fomentando es un sistema de votaciones a estilo a lo que hay en regímenes dictatoriales, porque todos tienen votaciones. Entonces, hay que tener mucho cuidado. El episodio que vivió los Estados Unidos en las elecciones del 2020 fue trágico por las irregularidades que lamentablemente el Tribunal Supremo no quiso dar audiencia a determinados casos que hubieran resuelto este problema. La Florida es un ejemplo, porque esto no es tan blanco y negro en el sentido de que decir, bueno, las boletas por correo ninguna sirve. No, la Florida ha tenido una campaña bastante exitosa después de las elecciones entre Bush y Gore, en perfeccionar y tratar de mantener el sistema lo más limpio posible. Pero eso no ha sido el caso en otros estados donde las listas no son expurgadas lo suficiente, donde se eliminan personas que han muerto, o sacan personas que ya no viven ahí. Entonces, esto es fundamental, Jorge, porque de lo contrario corres el riesgo, aparte de que el sistema queda corrompido totalmente, sino que personas pierdan fe en un sistema de votaciones. Porque eso, a la vez que eso ocurre, quiere decir que más y más personas pueden ver avenidas alternas para que su voz se escuche. Y uno de ellos son actos violentos, que es algo que nadie quiere. Entonces es fundamental preservar un sistema de votación limpio. Y mira, no solamente eso, Julio, sino que es importantísimo, es vital la transparencia en las elecciones, es vital que la persona tenga confianza en el sistema electoral para evitar esos actos violentos, como tú dices, que no se justifican, para evitar el efecto contrario, el cual implica que la persona no se inmiscuya, no se involucre en el proceso electoral, y también porque no es justo que, por ejemplo, uno tenga que estar pendiente del FBI siendo utilizado como un arma política y todo eso. A mí me parece que los que están haciendo bien son los de Arizona, porque constitucionalmente los únicos
representantes que pueden cambiar las normas electorales son los legisladores, ni los jueces, ni los gobernadores, ni los secretarios de Estado. Muchísimas gracias, Julio. Ya tengo que despedir la sección. Gracias. Un placer. Un fuerte abrazo. Claro que sí. Abrazo también para ti. Amigos.